Voy a leerles de 1 Corintios 9:1. Ejemplo del apóstol. No tengo yo libertad, no soy yo apóstol, no he visto yo a Jesucristo Señor nuestro, no sois vosotros obra mía en el Señor, aun cuando para los otros no fuera apóstol, o a lo menos lo sería para vosotros, siendo como soy el sello de mi apostolado en el Señor. Ved ahí mi respuesta a aquellos que se meten a examinar mi conducta. ¿Acaso no tenemos derecho a ser alimentados? ¿Por ventura no tenemos también facultad de llevar en los viajes alguna mujer hermana en Jesucristo para que nos asista, como hacen los demás apóstoles y los parientes del Señor y el mismo Cefas? ¿O solo soy yo y Bernabé? ¿Solo nosotros dos no podemos hacer esto? ¿Quién milita jamás a sus expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del ganado? Y por ventura, esto que digo es solamente un raciocinio humano. ¿O no dice la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey que trilla. ¿Será que Dios se preocupa de los bueyes? ¿Acaso no dice esto principalmente por nosotros? Sí, ciertamente, por nosotros se han escrito estas cosas, porque la esperanza hace arar al que ara, y el que trilla lo hace con la esperanza de percibir el fruto. Si nosotros pues hemos sembrado entre vosotros bienes espirituales, ¿será gran cosa que recojamos un poco de vuestros bienes temporales? Si otros participan de este derecho a lo vuestro, ¿por qué no más bien nosotros? Pero con todo no hemos hecho uso de esa facultad. Antes bien, todos lo sufrimos por no poner estorbo alguno al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que sirven en el templo se mantienen en lo que es del templo, y que los que sirven al altar participan de las ofrendas? Así también dejó el Señor ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de ninguna de estas cosas me he valido, ni ahora escribo esto para que así se haga conmigo, porque tengo por mejor el morir que el que alguno me haga perder esta gloria. Como quiera que por predicar el Evangelio no tengo gloria, pues estoy por necesidad obligado a ello, y desventurado de mí si no le predicare. Palabra de Dios. Vamos a hablar del sueño de los apóstoles, pero el Señor, para empezar, nos dio la vida de un apóstol fiel, de San Pablo. ¿Para qué? Para que reflexionemos en lo contrario. Estamos hablando de la fidelidad de un apóstol que acabamos de leer. San Pablo era un hombre que sabía que las iglesias, por ley, debían con sus ofrendas sostenerlo. Sin embargo, él nunca exigió eso, e inclusive fabricaba carpas, y él trataba de sostenerse él mismo. Sin embargo, pues las iglesias lo ayudaban, pero muchas no, y lo criticaban y le juzgaban su conducta. Y sabemos lo difícil que fue para San Pablo, porque San Pablo fue un hombre que participó en la muerte de muchos cristianos, y después el Señor lo llamó a su servicio y lo mandó a predicar a las mismas familias cuyos hijos él había participado en la muerte de ellos. Ustedes se pueden imaginar lo difícil que fue para él. Ustedes se imaginan cómo sería. San Pablo duró 14 años para ir a la Judea, pero cuando él fue a predicar en medio de familias a quienes los hijos habían sido asesinados por culpa de San Pablo, por lo que él predicaba, y estaba predicando ahí a esa gente el reino de Dios, de un Dios que él persiguió. Entonces ya se podrán imaginar las persecuciones que vivió San Pablo, primero por su pasado y segundo por la cruz misma. Pero esta reflexión se trata de lo contrario. Perdón, vamos a hablarles de esto. Cuando nosotros tradicionalmente
Como empezamos en la reflexión pasada, hablamos del sueño de los apóstoles. Lo primero que nos imaginamos son Santiago, Pedro y Juan durmiéndose en el huerto de los olivos. Y Jesús regresando 3 veces donde ellos a exhortarlos, no se duerman porque pueden caer en tentación. Ahora, fíjense ustedes el misterio que hay detrás de todo esto. Cada paso del Evangelio, cada paso de los 3 años de vida pública de Jesús es una enseñanza perfecta. Y no solamente esos 3 años, de los 33, pero los 3 se conocen como los años de la pedagogía divina. Esos 3 años, cada paso es una cosa perfecta para nosotros diseminar en 1000 pedazos y mirarla con cuidado. Fíjese que el Señor estaba arrodillado en el huerto en su hora final. Y Él estaba enfrentado a sentir el dolor de todos los que se iban a condenar, porque los estaba viendo. Él, como era Dios, hombre, entonces veía en el dolor de su humanidad, sentía el peso de una justicia divina que también llevaba Él. Y era ver cómo habían millones y millones de almas que antes de Él regresar en la parucía se iban a condenar. Y entre esos estaban muchos de los que esa noche venían a apresarlo, estaban de los que se iban a condenar. Y por eso Él no se quería tomar esa copa. Hay gente que piensa, porque viven un evangelio muy superficial, muy humano, y piensan que la copa que Jesús no se quería tomar era que no se quería crucificar. Pero lejos está de eso. Jesús no se quería tomar la copa de los condenados, porque Él no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que ninguno nos perdamos, pero Él veía cómo los hijos indómitos iban directo a los infiernos. Así como los mismos ángeles decidieron rebelarse siendo intelecto puro y habiendo sido creados sin mancha, imagínense nosotros lo que tenemos en contra. Así de que Jesús sufría por eso y regresaba donde los apóstoles a pedirles que no se durmieran porque caían en tentación o serían puestos a prueba. ¿Cuál es el llamado de Jesús? Primero, los 3 apóstoles preferidos del Señor, que fueron los mismos 3 que llevó a la transfiguración. ¿Por qué los llevó a la transfiguración? Porque Él quería con sus manos divinas formar esos 3 maestros como columnas de la iglesia. Y asimismo los llamó San Pablo cuando decía que iba donde los 3 apóstoles mayores, que eran Santiago, Pedro y Juan. Entonces, des en cuenta que Jesús nos está mostrando a nosotros en este momento, ya no 2000 años atrás, sino hoy, en este momento, nos está mostrando a Getsemaní. ¿Y dónde está Getsemaní hoy? ¿Dónde está el huerto de los olivos? Porque si nosotros no podemos llevar las escrituras a vivir en nuestros propios huesos en este mismo momento, de nada nos sirve leer la palabra de Dios. ¿Y dónde está Getsemaní? Getsemaní está a los pies del sagrario. Ahí está Getsemaní. La adoración al Santísimo es el huerto de los olivos. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos adorando al Santísimo, estamos haciendo la presencia de Pedro, Juan y Santiago. Muy sencillo. Jesús, con la presencia de los 3 apóstoles que estaban, como decían las escrituras, a un tiro de piedra de Él, o sea, no estaban muy lejos, tan lejos como una piedra puede lanzarse, esa era la distancia. Entonces estaban ellos allí como testigos de Jesús ante el Padre para lograr salvar más almas. Entonces, como Jesús ya terminaba esa encarnación y entraba en su divinización a través de la pasión y muerte para resucitar, ya se iba al Padre, entonces el tiempo era muy corto. Y esas almas, Él quería interceder por ellas, porque esas almas todavía estaban encarnadas y el Señor sabía que muchas de esas almas iban a morir, se iban a pasar al infierno si no se intercedía. Entonces, Él, como es nuestro juez, nuestro intercesor ante el Padre, estaba hasta ese momento todavía en esa agonía y le pedía a los apóstoles que no se durmieran, porque los quería presentar ante el Padre Celestial como justos, para que les diera el perdón y la salvación a aquellos que ya venían caminando derecho a la condenación.
¿Qué sucede cuando nosotros estamos adorando al Santísimo, visitando al Señor? Si usted se va un día, en vez de irse para cine, en vez de irse a visitar a unos amigos, para irse a compartir y a charlar, en vez de gastarse una hora en el internet, en vez de gastarse una hora oyendo música, en vez de hacer cualquier cosa que usted hace normalmente, se va una hora para el Santísimo a visitarlo, entra a Getsemaní. ¿Y qué sucede allí? El Señor lo usa a usted como testigo ante el Padre Celestial para tener justicia, compasión y misericordia de las almas que pertenecen al territorio de ese sagrario. Cada parroquia, cada sagrario tiene encima de la misericordia sacramental de Jesús todo el peso de las almas de esa parroquia, que es un territorio espiritual. Ustedes saben que las parroquias tienen un territorio geográfico, ¿no es verdad? Tienen una extensión de tierra que pertenece a la parroquia, pero también tienen un territorio espiritual que no lo podemos ver. Y ese territorio espiritual son todas las almas que pertenecen a esa parroquia, aún las que no son católicas, aún las que no creen en Dios, aún las que están en los pecados más horribles, porque el Señor no discrimina. Nosotros como católicos somos sacerdotes de una iglesia que tiene la responsabilidad de toda la humanidad. Pero eso no quiere decir que la salvación es tan solo para el católico. Dios quiere que se salven los paganos. Dios quiere que se salven esas personas ateas, los que no conocen a Dios. Toda la salvación es para todos. Entonces, en el sagrario, Jesús lleva el peso de todas esas almas que están en ese territorio espiritual. Y cuando usted llega a adorar al Santísimo y está allí arrodillado, eso sí, lo ideal es que esté en gracia de Dios, porque si está en pecado mortal, es muy débil ese testigo ante el Señor. Pero si está en gracia, Jesús lo presenta ante el Padre. Y durante esa hora que usted está adorando al Santísimo ahí, muchos crímenes no se cometen, muchos pecados mortales no suceden, muchas personas que iban a hacer cosas malas no las hacen. Personas en un momento dado reflexionan para un cambio que puede ser total en la vida de ellos. Muchas cosas pueden pasar. ¿Cuántas personas están en la casa? En un momento de crisis el esposo les va a pegar o se va a separar de ellas, se va a dañar un hogar, o un hijo va a hacer algo malo, se va a suicidar, o una persona va a cometer un pecado bien horrible, mortal, que le va a dañar toda su vida. Tantas cosas. Y durante esa adoración al Santísimo, el Señor intercede por todas esas almas que están en peligro en ese momento. Y esa persona que está allí despierta en presencia del Señor, en el silencio eucarístico del Santísimo Sacramento, allí lo utiliza como a Juan, Pedro y Santiago para recibir más misericordia. ¿Por qué razón se dormían Pedro, Santiago y Juan? Primero, estaban muy tristes, porque no entendían por qué Jesús estaba tan triste. No sabían que a Jesús lo iban a arrestar unos minutos después y lo iban a crucificar. Ellos no habían entendido todavía eso. Estaban muy confundidos. ¿Qué le pasa a mi maestro? ¿Por qué está tan raro? ¿Qué le pasa al Señor que está hablando cosas tan extrañas? Yo no sé qué será lo que pasa. Y se debían entre los tres preguntar el uno al otro. Y encima de eso, tampoco tenían el Paráclito todavía. No había llegado el Espíritu Santo. No tenían esa fuerza todavía, no podían consumirse a Jesús todavía. Fíjense lo difícil que era para los apóstoles entender el misterio, que para tener esa fuerza espiritual tenía que llegar el Paráclito, porque el día que llegó el Paráclito nació la Eucaristía. Ese día la Eucaristía se hizo en la cruz, pero nació místicamente como misterio de transustanciación con la llegada del Espíritu Santo, cuando llegó y se consumó la vuelta perfecta de que hablaba Jesús. Dice, primero les tengo que subir yo, tengo que irme para que pueda llegar el que les va a explicar todo, en el que se va a consumar todo este misterio. Entonces los apóstoles se dormían porque eran débiles y estaban asustados y tristes y no resistían el sueño que les daba. Ustedes se dan cuenta cuando una persona está bien desnutrida espiritualmente, que empiezan a rezar un rosario y en el primer misterio está roncando y ya no resiste, pero cuando terminan el rosario, esa es la persona más despierta de todas, es el que está listo. Apenas terminan, entran a la misa,
y a los 10 minutos tienen hasta rabia, a que, no sea, que se acabe rápido, y es una desesperación, y es un cansancio, y es una inquietud, y si el sacerdote habla mucho, están odiándolo, y si se da la misa, pero apenas termina la Eucaristía, se pueden quedar afuera en el atrio, hablando por 2 horas, como si no tuvieran afán. Pero en la misa tenían afán. ¿Y qué es eso? El sueño de los apóstoles. Este es el sueño del que nosotros tenemos que liberarnos. Porque miren ustedes, el apóstol del huerto de Getsemaní no tenía el Paráclito todavía estaba con el novio y por eso no ayunaba, porque estaba el novio entre ellos. Todavía no se podían consumar el misterio eucarístico, no tenían fuerza espiritual para no dormirse. Entonces, hoy nosotros tenemos todo eso. Una persona que se duerme con las cosas espirituales está desnutrida espiritualmente. Por eso no se vaya a engañar. Hay excepciones muy grandes y ustedes lo deben saber. Hay personas que están enfermas. Hay personas que tienen problemas de diabetes, problemas de esto, lo otro, y en un momento dado pueden caer en sueño, en pesadez por un estado físico, ¿cierto? Pero estoy hablando de una persona que no tiene ningún problema de esos, y que lo llevan a rezar y se duerme, ronca, le da rabia. Ustedes se dan cuenta que las personas que son materialistas, superficiales, que no están comprometidas con Dios, les da rabia que les hablen de Dios. Les da furia que les hablen cosas espirituales. ¿Por qué? Porque es que no tienen alimento espiritual y las almas están desnutridas. Un alma desnutrida ataca las cosas espirituales. No le gusta, no quiere saber nada, no tiene paciencia, no es capaz de resistirse. Ni un Padre Nuestro, no es capaz. Le duelen los oídos, le desespera. Entonces, esto es lo que llamamos el sueño de los apóstoles. ¿Cuál es el sueño de los apóstoles? Usted está en iglesia, usted pertenece a una comunidad como esta, donde usted recibe toda clase de unciones del Señor, sanaciones, el Señor abre puertas para usted, pero la llaman y dicen: ¿por qué no hace favor y nos ayudas a visitar los presos? Vamos a ir a visitar a unos presos tal día, tal hora. Ay, no, yo no puedo ir por allá. Es que mire, y salen toda clase de excusas porque no puede ir allá, porque es que no tiene la fuerza espiritual para dar tanto. ¿Sí? Eso es demasiado dar tanto. No soy capaz de dar tanto. Lo invitan a visitar enfermo en el hospital y es que no, tiene mucho que hacer. Está muy ocupado, no puede, no le da el alma. Para uno poder dar, tiene que tener alimento. El que no está fuerte espiritualmente no puede amar, no puede. El amor solo se da con la fuerza espiritual. Un alma desnutrida no sabe perdonar, no sabe amar, no tiene compasión, porque no tiene alimento espiritual. Por esa razón, nosotros tenemos que buscar esa fuerza espiritual para que nosotros podamos triunfar sobre la debilidad que traen las cosas de la carne. Tenemos que fortalecernos en esa forma. Miren que es muy fácil descubrir la fortaleza espiritual que podamos tener o la debilidad en que nos encontramos. Y es esto: cuando uno está al frente de una persona que viene a contarle sus problemas y le viene y le cuenta, usted sabe, la angustia de otra persona no es la angustia nuestra. Entonces es muy fácil uno no sentir ningún interés por las cosas que otro le cuenta. Es más, a veces hasta le pierde uno respeto a la persona que está contando su problema, porque no tiene uno alimento espiritual y no tiene paciencia para escuchar al otro. Y el otro le está contando a usted una situación que lo está marcando, que es seria, que lo afecta, que es un problema que necesita que lo escuchen. A veces una persona que tiene un problema, con el solo hecho de que lo escuche una persona sabia, una persona que tenga un corazón abierto, muchas veces con eso se sana. Cuando termina de hablar, no se dice mucho y la persona se va más tranquila y de repente coge fuerza para superar su problema. Porque todos los problemas que tenemos nosotros en la vida son consecuencia del pecado. De alguna manera nosotros hemos fallado al Señor y por eso tenemos un vacío, un golpe, una herida, una llaga, un problema, una situación de cualquier naturaleza que suceda en nuestra vida. Es porque abrimos una puerta al diablo. Y no es que estemos poseídos, no, pero estamos siendo atacados por la puerta que abrimos. Eso es. Entonces, detectar el sueño del apóstol es muy fácil.
Porque nosotros nos podemos dar cuenta, si una persona le viene a hablar de sus problemas y usted no es capaz de aguantarse, inmediatamente empieza a interrumpirla, a cortarla, a mirar el reloj, ya no tiene tiempo, ya se va a ir, está desesperado y le sale con cualquier respuesta para salir del paso. Entonces, esa es pura desnutrición espiritual, porque usted no se puede imaginar siquiera la fuerza y el valor que tiene el uno escuchar al hermano que necesita ser escuchado. Así lo que esté hablando le parezcan a usted barrabasadas. Porque a veces los problemas de los demás son como tonterías para uno. Pero claro, porque uno no lo siente. Hay personas que vienen llorando desesperado porque perdió un hijo, o se separó, o perdió su empleo, o tuvo un accidente, o quién sabe cuántas cosas. Y para uno eso es como un video, ¿cierto? Es como mirar en televisión las noticias. Está ahí, pero no siente en el corazón. ¿Y por qué no siente eso? No lo siente porque no tiene el suficiente alimento espiritual para sentir las cosas de los demás. ¿Usted sabe por qué la gente ve tanta noticia hoy? Porque tienen el corazón de piedra. Por eso, si uno tuviera el corazón de carne y usted tuviera verdadero amor, no podría ver las noticias. ¿Sabe por qué? Porque las noticias son un producto demoníaco donde se produce el alimento a las bestias con la sangre humana. Eso es lo que está. ¿En qué se concentran las noticias? Únicamente mostrarle a usted desastres todo el día. Todos los desastres que coleccionan de todo el planeta. Usted ha visto gente viendo televisión y si prende las noticias y están pasando una familia toda linda con florecitas que van para un matrimonio, ¿cuántos se quedan en esa noticia? Casi ninguno. Se van a saber dónde está la sangre, la explosión, los brazos torcidos y rotos, los ojos volados, los sesos esparcidos y a ver quién tiene la cámara más cerca al desastre. Pero no para rezar por los muertos, sino para ver las noticias, ¿cierto? Es como un deporte romano, pagano, viendo la sangre humana destruirse por todos lados. Entonces, si una persona tuviera alimento espiritual lo suficientemente grande en su alma, no resiste las noticias, porque le duele el dolor ajeno también, siente el dolor de los demás. ¿Cómo va a poder ver noticias y ver cómo masacran a la humanidad por todo el mundo y usted no puede hacer nada? Pues no podría. Y si lo hace para rezar. Pero ustedes saben cuántas personas se acuestan arrullados por el monstruo de las noticias y así se duermen. Descansan en paz después de haberse tomado la sangre de todos los muertos de la tierra y se acuestan como vampiros a dormir. Eso es. Miren, muchos católicos hacen eso. Antes de acostarse se ven no un canal, sino 2 y 3. Y encima de eso, si llama a alguien por teléfono, hablan de eso, de esas cosas. Una morbosidad, una depravación, una degeneración completa. Eso no es parte de los hijos de Dios. Eso es un alimento de bestias. Porque siquiera, si usted prende las noticias antes de acostarse y antes de cerrar sus ojos se arrodilla y le pide al Señor por todas las personas que usted vio que se murieron, que asaltaron, que hicieron esto, que hicieron lo otro, eso es diferente. Y eso que no todos los días se debía hacer eso, que es una práctica medio rara, ¿cierto? Disfruta las cosas, después dice, ay, Señor, ayúdales a todos ellos, ya, me acuesto. Pero hay algo en eso que tenemos que requisarnos, que tenemos que buscarnos por dentro. ¿Por qué razón nosotros no nos podemos acostar sin darnos cuenta que hicieron los japoneses hoy? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa curiosidad, esa necesidad de saberlo todo? ¿De dónde? Entonces, ahí es donde nosotros podemos detectar esa desnutrición espiritual que nos da sueño. Ustedes se dan cuenta que todas esas noticias duermen la persona, entonces se puede acostar porque ya tiene el arrullo del infierno, que la arrulló. ¿Cómo arrulla el infierno? Con bombardeos, asesinatos, violaciones, drogadicción, modelos medio desnudas o desnudas. Todo eso es el arrullo de Satanás. ¿Cómo no vamos a llamar eso el arrullo de Satanás? Si usted antes de acostarse tiene que ver un desfile de modas de un poco de niñas casi desnudas, un tipo hablando de la luz, de las estrellas, de los poderes de no sé qué, y después los asesinatos, las guerras, toda la destrucción de la humanidad, a dormir, ya recibí la pastilla para acostarme. ¿Cómo se llama eso? Eso es alimento de vampiros, eso es lo que es. Entonces,
Tenemos que requisarnos bien el corazón y darnos cuenta cuál es nuestro apostolado. Y le aseguro a usted que lo que yo estoy predicando acá es señal de persecución, porque esto será fanatismo para la gente del mundo. La filosofía de Satanás, la filosofía del mundo, ¿cuál es? El autoestima, la realización personal, la psicoterapia, el curso de milagros, Connie Méndez, Método Silva, el Reiki, el Feng Shui, el yoga. Esas son las cosas del mundo, el paganismo. Cómo nos elevamos nosotros como personas y nos superamos como individuos y nos convertimos en superhombres, porque en nosotros todo está para conquistar esta vida, todo lo podemos. El Señor ya nos ha dado todas las herramientas. ¡Qué falsedad! Esa es la filosofía de la muerte. Nosotros no tenemos autoestima, sino, como les dije antes, Cristo estima. Es la realidad nuestra. Y por esa razón, para edificarnos nosotros y no dormirnos ante las labores que Dios nos llama como soldados a cumplir, y no ser los apóstoles roncando en el huerto, tenemos que fortalecernos espiritualmente. ¿Y cómo nos fortalecemos para no dormirnos? Miren ustedes, Juan, Pedro y Santiago no tenían todavía el Paráclito. La Eucaristía no se había consumado, porque la Eucaristía estaba siendo amasada todavía en ese huerto de los olivos. La Eucaristía era ese Jesús que sudaba sangre en el huerto de los olivos. Ya estaba convirtiéndose en Eucaristía, ya. No faltaba sino que lo clavaran y que lo flagelaran antes de clavarlo, de crucificarlo. Pero ya estaba casi pan, pero todavía no se podía consumir. Por eso, cuando nosotros buscamos el alimento espiritual, tenemos que encontrar esto. ¿Cuánta hambre tengo yo de Jesús? ¿Cuánta hambre tengo de la Eucaristía? Usted se puede sentir muy católico y usted puede tener muchas devociones y hasta caridad puede hacer, hasta dar su vida por otros, pero si usted no tiene hambre de Jesús, en el momento de la muerte se morirá de hambre y de sed y no podrá cruzar el desierto entre esta vida y la otra. No podrá cruzarlo, no tendrá fuerza, se lo va a conquistar el Hades, la oscuridad, el infierno. Porque el Señor dijo: el que come de mi carne y bebe de mi sangre no padecerá ni hambre ni sed. ¿Y a qué creen ustedes que se refiere el Señor con eso? Se refiere al alma, al espíritu. El espíritu no se alimenta de sancocho, el espíritu no se alimenta de tamales, el espíritu no se alimenta de arepas, el espíritu se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo. Nada más, nada más. Por esa razón, si nosotros no tenemos hambre de Jesús, hambre eucarística, estamos comiendo la muerte, porque nos estamos alimentando de nosotros mismos, y por eso no tenemos hambre de Jesús. Tenemos que hacer el esfuerzo más grande por descubrir en nosotros la verdadera hambre que tenemos. Porque miren que de repente todo lo que usted hace como católico es simplemente una religiosidad. Usted está simplemente vestido con una espiritualidad. Usted está lleno de devociones y de tradiciones, de costumbres y de cultura religiosa, pero no tiene hambre de Jesús. Entonces, si no tiene hambre eucarística, haga el esfuerzo, porque este es el momento en esta cuaresma, para prepararse, para entrar con el Señor el Domingo de Ramos. Y acuérdense que el Domingo de Ramos es una fiesta, pero es la fiesta de la cruz, aunque suene absurdo eso. Aunque suene absurdo, la fiesta de la cruz. Imagínense hacer una fiesta para que lo crucifiquen. Eso era, Jesús iba en ese burrito caminando, y era un asno salvaje que nadie podía montarse encima de él, nadie se había montado encima de él, pero él iba manso porque era Dios el que estaba encima de él y había sido escogido para ese momento. Todo fue escogido para ese momento. Jesús veía todo ese pueblo con las palmas, recibiéndolo para coronarse, según ellos, como rey en la tierra. Estaban esperando que ese día iba a tumbar a los romanos,
iba a alinear toda la gente del templo de Dios. No, había llegado pues el conquistador. Tanto era que los mismos apóstoles primos de él le habían pedido a través de su mamá que los dejara sentar a la derecha y a la izquierda de su reino, porque todos estaban convencidos que era un reino en la tierra. ¿Se imaginan la sorpresa que se llevaron? Y fuera de eso, Jesús iba triste mirando a ese pueblo. Los judíos, los fariseos le gritaban al Señor: haz que esa gente se calle. Y él decía: si se callan ellos, hablarán las piedras. Porque ya había llegado el momento, ya llegaba el momento de la derrota de Satanás. Entonces Jesús sabía que toda esa gente que estaba ahí con las palmas, la gran mayoría lo iban a escupir, a perseguir, a traicionar en el camino al Calvario. Los mismos que sacaron las palmas para recibirlo el domingo, el viernes estaban todos escupiéndolo, maldiciéndolo, persiguiéndolo, porque los había engañado, porque era un falso profeta, porque había llegado como Mesías y no era. Mire que lo sentenciaron a muerte, lo van a crucificar. ¿Cómo pueden crucificar y matar a un profeta que dice que es el Mesías? Traidor, mentiroso, nos engañaste. Y muchos de ellos habían sido curados de lepra, les había dado la vista, el oído, todo les había dado, mudos que hablaban, y esos mismos lo maldecían al Señor. Entonces, desen cuenta ustedes cómo nosotros vamos encontrando la definición perfecta eucarística, lo que es el pan eucarístico. Si usted se levanta por la mañana y no tiene hambre del Señor, es porque se está comiendo a usted mismo, es lo que lo alimenta. Está tan ocupado con usted mismo, con su amor propio y con su pequeña vida mortal, que usted no necesita a Jesús, porque usted se está comiendo el veneno de su humanidad, y ese veneno de su humanidad lo va a enterrar, porque usted como católico, el Señor le dio el cuerpo y la sangre para que tuviera vida eterna. ¿Pero usted está trabajando para la vida eterna? No, está trabajando para la vida temporal. Y muchas personas están en iglesia y vienen inclusive a lugares como este. Vienen, ¿saben para qué? Para beneficios temporales, para que les vaya bien, para que no se condenen, para que no pase nada raro en la casa, para ver si se me mejora mi situación económica, para ver si mi salud se me mejora. Todo interés, 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 por dioseros, nunca vienen a amar al Señor, y no es por respeto a la gloria de Dios, sino por la gloria humana, y por eso no tienen hambre de Cristo. ¿De dónde la van a sacar? Si lo que quieren es solucionar su problema y su vida y sus miedos y su incertidumbre, y es la única razón por la cual se acercan al Señor. Esos no son los apóstoles de Dios. Esos están dormidos. Ese es el sueño de los apóstoles. Tenemos que despertarnos a la gloria de Dios con la fidelidad. Tenemos que despertarnos sacudiendo este corazón y diciendo: ¿quién soy yo? ¿Tengo hambre de Cristo? No, no tengo. Tengo que arrodillarme e implorarle al Señor que me dé hambre eucarística, porque si yo no tengo hambre de Eucaristía, tampoco tengo hambre de reconciliación. Porque el hombre que no tiene fuerza eucarística, ¿cómo va a tener fuerza para arrepentirse? ¿De dónde la va a sacar? ¿De dónde va a sacar usted fuerza para tener un verdadero ejercicio espiritual? No lo tiene, no es capaz de seguir con eso. Por eso hay gente que va a la misa los domingos a comulgar y ya dice, están cumpliendo con la ley, ¿cierto? Cumplen con la ley, pero no encuentran ningún sentido de ir a misa en la semana, porque eso no es obligatorio. Por eso. ¿Y sabe qué está pasando? Parece que nunca se han leído las Escrituras. La ley por sí misma no salvará al hombre. La ley sola no lo salva. O sea, nosotros tenemos que irnos mucho más allá de la ley. Tenemos que irnos a la fe. La fe salvará al hombre. Por eso Abraham se salvó por su fe y no por sus obras, y tampoco por obedecer la ley, sino por la fe. Por eso se llama el padre de la fe. Nosotros tenemos que superarnos por encima de esta debilidad y miseria humana, donde cubrimos nuestro pecado, nuestras pequeñas maldades, y cubrimos todo eso con religiosidad. Pero por dentro de nosotros hay un sepulcro blanqueado que no tiene ninguna hambre de Cristo, sino que quiere usar a Cristo para los beneficios temporales de esta vida mortal.
Entonces, el llamado para despertarnos y no vivir el sueño del apóstol es buscar el hambre eucarística y buscar con sed esa agua viva del Señor. Con sed, decirle al Señor: dame sed de esa agua viva, dame hambre de tu carne, aliméntame con tu sangre, Señor. Dame, sáciame mi sed. Yo no quiero morir desnutrido. Yo no quiero llegar a tu presencia con un alma tan débil que no pueda pararme al frente de la luz porque me desmaya. Ustedes han visto una persona que no ha comido 3, 4 o 5 días. Y si esa persona a usted le da una sopa caliente, ¿qué le pasa a esa persona? Se desmaya, ¿cierto? Porque está muy débil. Cae al suelo como un pollo, como dicen. Cae al suelo porque esa sopa es tanto alimento que muchas veces nosotros, estando alimentados, nos tomamos una sopa caliente y nos pone a sudar, ¿no es verdad? Porque es mucho alimento. Si una persona no ha comido varios días, se desmaya por lo débil que está. Pues miren, eso le pasa a un alma que al morir se encuentra con el Señor y la fuerza del Espíritu de Dios la desmaya porque no tiene alimento para pararse al frente de Él. Es una alma desnutrida, un alma que queda paralítica y le toca arrastrarse por un purgatorio de siglos y siglos antes de que pueda siquiera gatear, Ustedes han visto un hijo paralítico, un niño que nace deforme, paralítico y retardado. Generalmente esa es la bendición que Dios le da a una familia para que pasen una prueba de amor. Normalmente para la gente del mundo dicen que es un castigo, pero lejos está eso de ser la verdad. Eso es un regalo. Primero, recibieron un santico en la casa. Segundo, tienen una prueba inmensa de amor que si la pasan todos se santifican con ese hijo. Y tercero, le dan una lección a los que están alrededor, porque ese niño puede ser una piedra para que se tropiecen todos y pequen, o puede ser la entrada para una purificación de todos los que lo conocen. Eso es. Pero miren ustedes la diferencia entonces entre un niño que nace con esas cualidades que se consideran para los humanos defectos y que nace con cualidades espirituales. Ustedes saben una cosa: cuando usted ve a un niño deforme, retardado, inválido, lo que sea, acuérdense de una cosa: el alma no es deforme, ni paralítica, ni retardada. El alma es perfecta. Por esa razón, condicionalmente, temporalmente, esa criatura vive ese estado por gloria de Dios, nada más, para que Dios se glorifique. Ahora, miren el lado contrario. Cuando una persona se deforma por el pecado, cuando muere, nace paralítica a la vida espiritual, queda deforme, retardada, porque no entiende nada. Pero ahí sí, eso sí no es una bendición y ese no es un santico. Muchas de esas almas quedan totalmente deformadas en la eternidad del infierno y otras quedan totalmente deformadas en el purgatorio, y por la misericordia de Dios empiezan a formarse poco a poco en el amor, porque el amor es el que forma y el desamor el que deforma. Entonces el amor tiene que empezar a sanar esa alma, y eso dura siglos de siglos. Cuando por esas almas se ora desde la tierra, a través de las Eucaristías y todas las oraciones, el alma empieza a coger más fuerza, y con el amor que nosotros le damos al alma, empieza a tomar forma espiritual y se empieza a convertir en lo que debe ser, en un alma de Dios que tiene que estar perfectamente formada. Eso es. Entonces el cuerpo espiritual se deforma por el pecado. Nosotros no podemos dormirnos, porque cada que nos dormimos quedamos con las manos del enemigo amasando nuestra alma. Por eso no podemos nunca bajar la guardia, jamás. Mire que para leer las Escrituras en la forma en que realmente se deben leer, debemos entender que el Señor nos quiere llevar a esta reflexión. Cuando Él dice: no se duerman porque pueden caer en tentación, Él no nos está hablando a nosotros en este momento de un sueño físico, nos está hablando de un sueño espiritual. Miren cómo el Señor me mostró a mí esta vida. Y esta tarde, cuando
yo les cuente el testimonio de mi conversión, les doy detalles sobre esto. Mi conversión viene de una experiencia mística y por esa razón lo que yo tengo es una gracia infusa de esa experiencia mística. Por eso yo no preparo las charlas que les estoy compartiendo a ustedes, porque es algo que el Señor me dio y fluye sin que yo tenga que pensar. No tengo que pensar. Yo no pienso para hablar y ustedes no tienen que pensar para escucharme. Eso llega de corazón a corazón. Entonces, el Señor me mostró esto. La vida es como una cuerda floja extendida sobre un inmenso abismo. Ese abismo es el mundo. Debajo del mundo está el infierno y el purgatorio. Para cruzar esa cuerda floja, ustedes han visto la gente que camina sobre cuerdas flojas, que llevan una vara y caminan así. La vara que llevamos nosotros sobre la cuerda floja de la vida se llama la fe. Pero para que esa persona, que somos cada uno de nosotros, logre pasar por encima de esa cuerda sin caerse, ¿dónde tiene que tener los ojos puestos? A ver, al frente, ¿cierto? Allá. Porque si los pone en la vara, en la cuerda o en el abismo, se cae, ¿cierto? La vara es la fe, la cuerda es la vida, el abismo es el mundo, debajo del mundo, purgatorio, infierno. ¿Dónde pone los ojos? En Jesús. Jesús está al frente, los ojos puestos en Jesús, todo el tiempo, todo el tiempo. Fíjense en que se habla, el apóstol dice, una fe sin amor no sirve para nada. La fe sola no lo salva uno, tiene que tener amor. ¿Y dónde está el amor? El amor está en Jesús. Por eso es que tenemos que caminar por esta vida sin olvidarnos de que estamos caminando por la cuerda floja. Por esa razón, cuando usted esté tentado y el diablo le esté sembrando toda clase de propuestas, acuérdese, ¿qué es lo que el diablo está haciendo? Lo está poniendo a que mire la cuerda, a que mire la vara o a que mire el abismo. Esa es una tentación. Una tentación es llamarlo a que mire al punto de desequilibrio para que se caiga de la cuerda. Entonces, no escuche los murmullos que trae el abismo, la cuerda, ni siquiera los mismos murmullos de la fe que se llaman el orgullo y la soberbia espiritual. Porque hay personas que se amarran a la barra de su fe porque se creen salvados por el solo hecho de estar presentes en todas los acontecimientos de la iglesia. Eso es un vestido religioso, el mismo que se pusieron los fariseos y los escribas, que parecían ser los reyes, los que se merecían todo, los que todo lo tenían, pero no tenían nada, porque dentro de ellos no estaba Dios. La prueba está que crucificaron el mismo Mesías. Entonces, la fe sola tampoco, una fe sin obras no sirve para nada. Como dice el apóstol, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Y ahí, ¿cuál es la obra del amor del hombre? Es colocar toda nuestra vida, abandonarla totalmente en los brazos de Jesús. Ahí está la obra. Entonces, este caminar por esta vida terrenal es un caminar donde no se permite el sueño. El apóstol no se puede dormir porque se cae al abismo y de repente cae tan duro que pasa más abajo y termina en un lugar donde nunca se sale. Miremos que el Señor nos llama a nosotros a concebir nuestra vida como un instante en la eternidad. Eso es lo que nuestra vida es. Porque en este instante se pierden millones de almas. Porque se prenden a la cuerda, se prenden a la vara, se prenden al abismo y se van. Para siempre se pierden. Pero en este instante también se van millones de almas al cielo. Fíjense en que de este cuerpo material nosotros nos podemos elevar como un cohete directo al cielo. Ustedes se pueden imaginar el regalo tan grande que Dios nos ha dado. Desde acá nos podemos elevar al cielo directamente, sin tocar absolutamente nada, ningún otro estado, directo. Y se nos han dado todas las armas para lograrlo, todas.
todas. Usted se imagina el dolor que le ocurre a una persona católica en el momento de la muerte, que se dé cuenta que no apareció en el cielo cuando abrió los ojos del Espíritu, sino que está atrapada en una maraña de cosas horribles, todavía pendientes con el diablo. No le dio el señorío total a Jesús, no utilizó nada de lo que le dio, y está en la puerta del infierno colgando de un pelo para caerse al abismo total. Y la misericordia de Dios, por lo poco que hizo usted, las oraciones de su familia, la intercesión de la gente que estuvo presente en su funeral, si es que usted tuvo la oportunidad de ser enterrado. Hay gente que se desaparece, que ni siquiera nadie sabe dónde están. Entonces, todas esas cosas son muy dolorosas si nos encontramos con que perdimos todas las gracias que nos fueron dadas. Miren, en este momento, lo más importante, lo que estamos haciendo acá, es que esta trompeta que yo estoy tocando los despierte a los que están dormidos, que se despierten. Acuérdense en que ustedes son los apóstoles del Señor y no se pueden dormir. Tenemos que estar alertas en todo momento, porque ya llega el Rey. Y acuérdense, como dice San Pablo, la noche está muy avanzada ya llega el Señor. Y la gente que lee eso, como leen los protestantes, dicen, sí, está hablando de la segunda venida. No, nosotros no somos protestantes, somos católicos. ¿Y cuál es la sabiduría divina sobre la palabra del Señor cuando dice que ya viene Jesús? No es la segunda venida, es que ya llega el momento de nuestro encuentro con Él, porque ya nos vamos a morir, ya, no mañana. Miren, la vida nuestra es un instante en la eternidad. Cada uno de nosotros se va a encontrar con Jesús, y más pronto que tarde. Mire usted, cada día que se levante, dése cuenta de una cosa: está más cerquita a encontrarse con el Señor. Cada instante que pase. Son las 11:30. Mire, se está acercando la hora, el reloj está haciendo tic-tac, tic-tac. Ya llega el encuentro con el Señor. Todos ustedes se van a encontrar con Él, todos nosotros. Hoy les voy a contar cómo yo me encontré con el Señor. Y me encontré con el Señor en un estado de desgracia. Y por eso soy misionero. Porque entregué toda mi vida al Señor, para que el tiempo que Él me dé en la tierra todavía lo voy a utilizar únicamente sonando una trompeta, diciéndole a la gente: despiértense, despiértense ya, cambien, conviértanse, transfórmase. No le den lado al sueño de la humanidad, al sueño humano, a la pesadez de esta vida terrenal, al tránsito en que estamos. No le den esa oportunidad. Despiértense y párense firmes en la fe, pongan el pie sobre la serpiente del pecado y sean valientes, porque el Señor ya nos dio esa fuerza en el Espíritu Santo. Podemos dominar todo vicio, todo pecado, toda maldad, todo miedo, toda incertidumbre, toda duda, todo se puede superar, absolutamente todo. No tenemos excusa. Por eso la transformación nuestra, la conversión nuestra tiene que ser total. Y sabemos que vamos a ser instrumentos de burla. Ustedes saben, cuando una persona se transforma totalmente para el lado de Dios, se convierte en escándalo, porque es el escándalo, la locura de la cruz. Eso es lo que es. Cuando uno ya se entrega todo a Dios, ama a Dios, le obedece a Dios, vive para Dios, en Dios, por Dios, en todo sentido, todo el mundo, la gente que pertenece a Satanás, lo odia. ¿Y quiénes pertenecen a Satanás? Todos los que adoran las cosas de este mundo. Por eso yo le digo a las mujeres: usted quiere hacer un ejercicio bien importante en su vida como mujer, mírese en el espejo y piense. Después de que usted se viste, está lista para salir a la calle, mírese en el espejo y piense bien: ¿a quién me quiero parecer yo más? ¿A la Virgen María o a la Reina Isabel? ¿A cuál de las dos? ¿Cierto? ¿Por qué lado estoy caminando yo? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Entonces, en ese momento, yo invito también a los hombres a esto. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como apóstoles de este evangelio que se nos fue dado, como misión, como milicia, como batalla,
Tenemos que convertirnos en panes ácimos, quitar el condimento y la levadura, volvernos panes insípidos para el banquete del diablo de la tierra, para que nada de la tierra nos desee, para que nadie nos quiera comer, porque no sabemos a nada, somos insípidos, panes ácimos. Esos son los únicos panes que se colocarán sobre el banquete celestial, los ácimos, nada más. El pan condimentado, el pan con levadura, nunca se servirá en el banquete del Señor. Esos no existen ahí. Esos panes son los panes del infierno. Por esa razón, vámonos quitando los condimentos, vámonos deshaciendo de la levadura y vámonos volviéndonos delgados e insípidos para todas las cosas del mundo y para la gente del mundo. Convirtámonos en panes ácimos del banquete del Señor. Todo lo que nos condimente, todo lo que nos sofistique, todo lo que nos glamorice, todo lo que nos embombe, nos engrandezca, tenemos que eliminarlo de nuestra vida. Volvámonos pequeños, chiquitos, humildes, sencillos. Dejemos los planes gigantescos, dejemos los sueños monstruosos, dejemos las ambiciones, las avaricias, las pasiones desordenadas, los deseos alborotados de nuestra carne, las obsesiones mentales. Dejemos todo eso. Encontremos la sencillez, encontremos el pesebre de Belén, un Dios dueño de todo, que se acuesta sobre la paja, el elemento más básico de la naturaleza. No pidió colchones de plumas ni castillos, nació en el camino como un peregrino. Y eso somos nosotros. Mire a Pilatos, mire el juicio de Jesús. ¿Y qué sucede allí? Mi reino no es de este mundo. ¿Y usted se llama de Cristo? Entonces, ¿qué hace usted buscando reinos en el mundo si el reino de Jesús no es acá? Si somos hijos de Él, si somos parte de Cristo, si somos esa iglesia triunfante que va a conquistarse a través de la salvación en Cristo nuestro Señor, entonces, ¿qué estamos haciendo? Montando castillos en la tierra. Hay católicos que llevan una cara así de larga, parece que estuvieran condenados. ¿Ustedes han visto lo horrible que es ver un católico con cara de condenado? Parece que no estuvieran salvados, parece que no tuvieran a Cristo. Unas caras largas, asustadas, llenas de toda clase de dudas, de inseguridad, de miseria, de desesperación. ¿Y por qué? Porque no están salvados, tienen un corazón dividido, no le han entregado todo al Señor. Hay gente que anda con un rostro largo porque no ha podido conseguir todavía la casa que quiere, el carrito que quiere, el dinero que quiere, el afecto que quiere, la atención que quiere, realizar los planes que tiene, y está todo frustrado. Camina así como un miserable condenado, así. Y hay gente, uno ve gente que tiene comida, tiene su ropita, tiene su salud y anda amargado. ¿Por qué? Porque todavía la vida no le ha dado lo que se merece por tanto esfuerzo y tanto trabajo. Hay gente que le consulta a uno cosas como esta: yo no sé qué pasa con mi familia, nosotros trabajamos muy duro, hemos hecho un esfuerzo muy grande por años y años y nunca podemos pelechar. Y yo le digo, cuénteme una cosa, ¿qué es pelechar? A ver, ¿qué es pelechar? Pelechar, pues conseguir la casita, tener un carrito decente para transportarnos, poder cambiar de ropita, comprar cositas nuevas para poder vivir mejor, más dignamente y todo eso. Y yo le digo a esa gente esto: si usted supiera lo sagrado que es cuando el Señor pone a la familia en ayuno, sí, dele gracias a Dios que los puso a ayunar de cosas materiales. Ese es un regalo de la providencia divina. Asústese cuando el Señor le da abundancia. Usted se imagina el peligro tan horrible que es que usted se gane 20 millones y 100 millones, 1000 millones. ¿Qué hace con ellos? ¿Qué va a hacer con ellos? Me voy de vacaciones, me compro el reloj de oro, compro el carro, compro la casa, invito a los amigos a tomar. Ya no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de ir al grupo de oración, tengo mucho que hacer, estoy muy ocupado con la plata que el Señor me dio. Dese cuenta, miren, el ayuno material es una bendición de Dios. Dele gracias a Dios porque no le da nada. Dele gracias a Dios. Esa es una bendición. Preocúpese cuando se empiece a acomodar demasiado. Nosotros no somos protestantes,
Ustedes saben qué es lo que hacen en esos garajes por allá. El ministerio de la abundancia. Cristo ya nos salvó. Nosotros no vinimos a sufrir. Con la sangre del Señor estamos sellados. El Señor nos trae la abundancia material a sus hijos, porque este es su reino. El diezmo produce 1000 por 1. Tráiganos 10,000 pesos y le conseguirán 1000, 2000, 3000 millones o lo que sea. El ministerio de la abundancia, la mentira de los garajes, ¿cierto? Nosotros somos católicos. Ese no es nuestro evangelio. Esa no es nuestra verdad. La verdad nuestra es esta. Vivimos un mundo peregrino donde el Señor nos ha llamado a descargarnos de todos los apegos de la tierra, a desnudarnos de todo esto, a hacernos chiquitos y delgaditos para podernos meter por la puerta estrecha. La puerta estrecha del cielo se llama la cruz. Esa es la puerta. Por ahí se entra. ¿Ustedes saben por qué la gente no quiere irse para allá? Porque hay católicos que se vuelven protestantes y se van para donde los evangélicos, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, toda esa gente, porque es más fácil, porque ahí no se habla de sufrir, porque ahí no se habla de cruz, ni siquiera le dejan tener crucifijo. ¿Para qué? ¿Cómo así? Si Jesús ya lo hizo, ya no hay necesidad de tener cruces, no hay necesidad de tener ninguna relación con cuál santo, con cuál virgen, con nadie. Vamos directamente a Jesús, porque es una iglesia sin raíces que está flotando en el aire con un Jesús resucitado. Pues mire, nosotros tenemos raíces y tradición sagrada, y nosotros tenemos que desnudarnos completamente de la materialidad para que podamos elevarnos al cielo. ¿Ustedes saben qué pasa con una persona cuando se muere? Miren, no es ningún accidente que el Espíritu Santo ha sido representado como una paloma, ¿cierto? Lo han visto. El día que Jesús fue bautizado en el Jordán, apareció el Espíritu en forma de paloma. Ha aparecido en miles de formas como paloma. ¿Por qué? Porque es que nuestra alma es como un ave que al separarse del cuerpo tiene que volar hacia Dios. Ese es el alma. Pero ustedes alguna vez han visto una paloma con maletas o con morral? Solamente en caricaturas, ¿cierto? Mire, el alma nuestra tiene que estar sin carga, pero la mayoría de las almas católicas, y qué triste que es decir esto, cuando llega el momento del vuelo, no pueden volar. ¿Ustedes han visto esos pajaritos que son empujados del nido porque no volaron y los tumban? ¿Alguno de ustedes ha visto un pajarito así? Mire, cuando el pajarito no voló a tiempo, la pajarita lo empuja del nido y lo tumba, y le toca aprender a volar desde abajo, y es bien difícil. El pajarito queda todo asustado, está solo ya no le van a traer la comida ni lo acompañan ya quedó él solo. Se acabó el periodo de gracia, se acabó el calor de las alas de mamá, se acabó la comida que trae papá en el pico, se acabó todo eso y quedó la justicia. Ese pájaro solo tiene que aprender a volar desde el suelo. Eso se llama purgatorio, eso es lo que es. Estamos en el nido, en el árbol de la vida, y estamos acobijados por las alas de mamá, que es la iglesia, y en el pico de papá, que es el Padre Celestial, se nos trae la comida espiritual. Si no volamos desde acá, vamos a ser empujados del nido en el día de la verdad, en el momento de la justicia, que es el momento en que se terminó el calor del nido, porque ya empezó el momento del vuelo eterno hacia Dios. Entonces la preparación terminó. Esa es el alma. Por eso desde ahora tenemos que empezar a crecer nuestras alas y a mirar qué es lo que está haciendo mamá para enseñarnos a volar. ¿Qué es la mamá de este pajarito? Nuestra iglesia. Y nuestra iglesia tiene sacramentos. Nuestra iglesia tiene toda la doctrina, que son las alas del apóstol. Tenemos que imitarla, tenemos que mirarla, tenemos que seguirla, tenemos que caminar sobre sus huellas para que aprendamos a volar y descargarnos de todo apego que tenemos en la tierra. Cuando usted mire a su mamá, si la tiene todavía, mírela bien y diga: esta mamá es hija de Dios,
Esta mamá un día se desvanece y se funde con Dios. Esta mamá la tengo que desprender de mi corazón y dejarla en mi alma como mi hermana en el Señor. Somos una familia, estamos unidas en el Señor y estamos de paso y todos vamos a partir. Tiene que hacer ese ejercicio con sus hijos, con todos los seres queridos, para que aprenda a desprenderse de ellos. Ustedes han visto la gente que dice: si se muere mi mamá, me muero yo. Si se mueren mis hijos, me muero yo. Bueno, la gente dice: es muy humano. Le parece muy duro que yo hable así. Pero ¿saben qué? ¿Por qué estoy hablando yo así? Porque el Señor me mandó a hablar así. Yo no vine aquí a buscar simpatía. Tenga la seguridad que no. No vine a buscar simpatía, ni a buscar aplausos, ni nada de ese. Yo vine aquí a sonar una trompeta que dice: no hay lugar a mediocridades, no hay lugar a tibiezas, no hay lugar a esperar ni un minuto más. Y esto no me hace muy popular a mí, pero es la verdad. La verdad es que nosotros no tenemos tiempo que perder porque no existe. Pónganse a pensar esto: ¿cuál de ustedes puede levantar la mano y decirme acá que usted sabe a qué hora se va a morir? ¿Alguno de ustedes puede hacer eso? Nadie. ¿O quién puede asegurar que se va a levantar mañana vivo? Ninguno. Si la vida de nosotros es tan frágil, es tan vulnerable, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? No preparándonos para encontrarnos con el Señor hoy mismo. Entonces, no busquemos sanación, no busquemos liberación, no busquemos oportunidades en la vida, no busquemos nada si no le somos fieles al Señor. Primero tenemos que ser fiel. Y la fidelidad a Dios es apenas el principio de una relación con Él. Hay gente que cree que ya merece no sé cuántas cosas porque dejó de pecar. Y hablan así: yo hace tiempos que me porto bien, yo estoy haciendo las cosas correctas, ¿y por qué será que no me va bien a mí? Las cosas todavía no me funcionan. Claro, porque usted dejó de pecar por interés, para que se le mejoraran las cosas, ¿cierto? Porque de pronto el que lo evangelizó a usted lo evangelizó mal. Le dijo: si usted se convierte y todo, se dará cuenta que todo se le arregla. Pues ese es el evangelio del mundo. Esa no es la verdad. Lo único que se le arregla al obediente es la seguridad de que llega a la casa. Pero las cosas de la tierra se van de acuerdo a la justicia divina. Si usted ha estado viviendo una vida de pecado todo el tiempo y empieza a vivir en gracia con Dios, apenas empezó a ser fiel, y no espere que se le arregle todo. No, existe la pena temporal. Dios quiera que se la cobre aquí, porque si no se tiene que quemar en el purgatorio. Así de que tenemos que entender de que la religión nuestra no es una solución para problemas temporales. No, la religión nuestra, nuestra iglesia, es la solución para situaciones eternas, no temporales. Las temporales se manejan en la temporalidad de la relación con Dios. ¿Y cuál ha sido la relación que hemos tenido con Dios? A lo mejor ha sido una relación de deslealtad. Entonces no espere usted que el día que se vuelva fiel al Señor, todo se me arregla. No, eso no es. Pídale a Dios que le dé la oportunidad de pagar todo acá, antes de irse, ya que se volvió obediente, ya. Por esa razón, cuando nosotros vemos el cuarto de arriba del cenáculo, donde los apóstoles y la Virgen María se fueron a rezar para esperar el Espíritu Santo que les prometió Jesús, el día que llegó el Espíritu Santo, tembló la tierra, ¿cierto? Por eso, cuando una persona se vuelve fiel al Señor y empieza a caminar con Él, tiene la plenitud del Espíritu porque está activo en todos sus dones, y tiembla la tierra de su vida. Muchas cosas se caen, muchas, porque hay personas que edificaron su vida en el pecado. Todo, la relación que tienen, el matrimonio que tienen, la relación con sus hijos, las cosas materiales que tienen, todo. Y cuando entra en obediencia, el Espíritu Santo limpia todo. Tiembla la tierra y no queda de pie, sino solamente lo que es de Dios. ¿Por qué razón creen ustedes que este país está como está? Porque fue construido en gran mayoría con dineros sucios de la maldad. Y por eso tiembla la tierra y muchas cosas se van a caer y mucha gente va a morir, porque estamos entrando en obediencia y el Señor está purificando esta tierra. Por eso, y van a tomar años antes de que esto se limpie, con seguridad.
Por eso, para que el Señor nos dé la luz sobre el sueño de los apóstoles, entonces leamos esta palabra para que sellemos esta reflexión. Y el Señor me lleva a San Lucas, en el capítulo 23, versículo 26, y dice así: y cuando lo llevaban, tomaron a un Simón de Cirene que venía del campo, y le cargaron a cruz para que la llevase detrás de Jesús. La seguía una gran muchedumbre de pueblo y de mujeres que se lamentaban y lo lloraban. Vuelto hacia ellas, dijo Jesús: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más hacia hijas de Jerusalén, no llorad por mí, llorad bien por vosotras y por vuestros hijos, porque van a venir días en los que se dirá: felices las estériles y las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a las montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos, porque si en el leño verde se hace esto, ¿qué sucederá en el seco? Palabra de Dios. Pues el Señor nos habla claro para que no nos durmamos, ¿no es verdad? Estamos viviendo esa época en la que muchas personas quisieran que no hubieran tenido hijos. ¿Y por qué? Porque miren, los profetas falsos vienen y dicen, hablan de los tsunamis, de la marca de la bestia, de no sé cuántas cosas. Pero ¿sabe cuál es la profecía que viene de Dios? La que edifica a la iglesia a un cambio de corazón. En la época de Cristo, los esclavos antes de acostarse los amarraban con cadenas. Y mire, muchos de esos esclavos que estaban marcados por la bestia de la avaricia humana, iban donde Jesús a que los sanara y los sanaba. Y Jesús nunca les dijo que se escaparan de sus amos, a ninguno. Porque Él dijo, la esclavitud temporal de este mundo es un destierro que tenemos que pagar todos los hombres. Pero la libertad viene en el corazón y en el alma. Por eso nunca debemos preocuparnos por la marca de ninguna bestia, porque la marca de la bestia se llama pecado. Eso es. ¿Cuál es la marca que usted no se debe dejar poner? Ese sello que no se debe dejar poner, pecado, eso se llama. Por eso no nos engañemos nosotros con los falsos profetas. Vamos a cambiar el corazón, eso es lo importante, eso es lo que tiene que cambiar en nosotros, nada más. Que el Señor los guarde. Ahora, no sé cómo es pronto.